Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma. Hola queridos amigos de Voces Disidentes, otro miércoles más en nuestro programa número 31, hoy 22 de julio de este particular 2020, desde FM Signos la 92.5. Vos sabés que aquí en Signos todas las voces están en un solo lugar, con mis compañeros de equipo aquí, Ana Freddy y Sebastián Rodríguez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a nuestros oyentes, Sebastián, Daniel y Juan Manuel, nuestro operador. ¿Cómo estás, Seba? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, nuevamente desgranando las noticias para buscar el lado B, con la idea de que empecemos a reflexionar de una vez por todas antes de seguir tragándonos todo aquello que nos dicen los medios de comunicación. Yo vengo de la época en donde en realidad los medios de comunicación solamente eran muy pocos, no existía el cable, había 5 o 6 canales nada más. No te rías, Ana, por esto que estoy diciendo. Y empezaban las noticias a partir del mediodía hasta la medianoche. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando mataban a una persona, la mataban una sola vez, o en todo caso una sola vez en cada canal. Cuando venía el noticiero, que era el mediodía, era a las 7 de la tarde o después a las 10, 11 de la noche. Acá estamos todo el día hablando de asesinatos, de corrupción, de pandemia, y la verdad que nuestro corazón y nuestra cabeza a veces nos estalla realmente. Entonces tratemos de sacar un poco toda esa nubosidad y tratar de aclarar un poco nuestra mente y buscar el lado B de cada una de las noticias para tratar de reflexionar. Y en esa búsqueda de reflexión yo siempre digo que los adinerados de Argentina siempre están en contra del país, es decir, en vez de buscar el bien común, tratan de hacer su propia vida, generalmente en el exterior, evaden impuestos, abren cuentas offshore y no les importa qué pasa con el resto del país. Digo esto porque a la espera de la resolución del tema de este impuesto a las grandes fortunas que desde el Poder Ejecutivo se lanzó para tratar en el Legislativo, y un impuesto simplemente que se haría por única vez para pedirle un esfuerzo único solamente a 12.000 personas que tienen una cantidad muy muy considerable de dinero, entre ellos también el expresidente Mauricio Macri, porque está dentro de estos 12.000, y acá no quieren sacar la ley. Acá, viejo, no quieren sacar la ley. Entonces después dicen, y sí, a mí me molesta la pobreza, y me preocupa la pobreza. No, señores, a mí lo que me preocupa es la riqueza en la Argentina, porque la riqueza es la que hace que haya tanta pobreza. Sí, se va. ¿Le molesta la pobreza a los pobres? Y también le molesta a los pobres, y fundamentalmente si tienen gorrita y si son de tez oscura, ¿no? Hay un clasismo muy marcado que siempre lo hemos hablado. Y hacía mención yo de este tema porque, en contraposición de esto que sucede en la Argentina, y como buena noticia, hay un grupo denominado Millonarios por la Humanidad, constituido por 83 supermillonarios de todo el mundo, que le han escrito una carta al G20, es decir, a este grupo de los 20 principales países del mundo. Le han escrito una carta para exhortar a los gobiernos a que les cobren más impuestos, así como se los estoy diciendo. Este grupo de supermillonarios, constituido por 83 personas, dice que nuestros gobiernos tienen que subir los impuestos a gente como nosotros, inmediatamente, y que sea permanente.
Entre los signatarios se encuentran Jerry Greenfield, cofundador de la empresa Ben & Jerry, Abigail Disney, heredera del imperio Disney, y Stephen Tyndall, el segundo hombre más rico de Nueva Zelanda. Tenemos mucho dinero, dice el grupo, dinero que se necesita desesperadamente para que el mundo se recobre de la crisis. Y tenemos una deuda enorme con los que realizan trabajos esenciales que son groseramente mal pagados. Según los Millonarios por la Humanidad, la filantropía o las organizaciones caritativas tan tradicionales en los países anglosajones son insuficientes para lidiar con esta crisis. Los problemas causados y revelados por la COVID-19 no pueden resolverse con caridad, por más generosa que sea, dicen. Y están instando a los líderes mundiales para que tomen la responsabilidad de recaudar los fondos necesarios e invertirlos de una manera justa en esta situación tan grave de pandemia. En realidad se están dirigiendo a dos destinatarios, al resto de los millonarios globales y a los gobiernos. Es decir, están instando a sus pares, a los súper ricos, también a unirse a esta cruzada, y también le dice a los gobiernos que traten de forjar con ellos una alianza política para cambiar el regresivo sistema fiscal de los últimos 40 años. Bueno, yo te voy a acotar algo, porque los ricos yo nunca les confío. Y tanta generosidad me abruma. Vos fíjate que muchos de estos ricos que vos nombrás, algunos de estos y otros más, han hecho crecer desconsideradamente su riqueza. Su patrimonio, claro. Su patrimonio, correcto, en esta época de pandemia. Vos nombraste a Jeff Bezos. ¿Sabes en cuánto aumentó su patrimonio? ¿Cuánto? En la época de pandemia. A ver. En la época de pandemia aumentó su patrimonio en $35 mil millones y hoy tiene una fortuna calculada que se estima aproximadamente en $165 mil millones. Hay que tener que ganar con esto. Por eso. Está también, aparte de Jeff Bezos, Eric Yuan, que es el dueño de Zoom. Por supuesto, Zoom, en este momento de pandemia, tiene una cantidad de seguidores y de suscriptores infernal. Y también Steve Ballmer, que tiene que ver con Skype y con Teams. Aumentó su patrimonio en $2.200 millones. Y Eric Yuan en $2.500 millones. O sea que muchos ricos de esto, como siempre, sacaron tajada. Y después se juntan para como vos decís, ayudar en la pandemia. Ahora, es la otra cara. Estamos de acuerdo, es la otra cara. Ahora, si en forma permanente, como vos decís, el ejemplo muy claro de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en forma permanente están evadiendo impuestos y por otro lado han ganado o están ganando unas sumas considerables que vos estableciste recién en $35 mil millones, una versión que yo tengo, una fuente me habla de $75 mil millones, lo que ha ganado Jeff Bezos en esta pandemia, en estos 4, 5, 6 meses. Ahora, está bien, muestran una cara linda como para limpiar sus suciedades, pero es importante en este momento. Yo quiero marcarlo como un dato importante para que de alguna manera instar y empujar a los millonarios de Argentina, que ni siquiera tienen hacen ese mea culpa y se están resistiendo a este impuesto que en Argentina se está por instaurar. Bueno, esta semana se habló un poco sobre por qué esta solidaridad, este ataque de solidaridad. Y se hizo referencia a un par de cosas que ya se venían hablando hace un par de años, y yo creo que lo llegué a contar en el programa. Hace, algunos pocos años, yo asistí a una conferencia de lo que sería la izquierda trotskista, ¿no?, de acá, obviamente de Argentina, en donde se hacía, la típica feroz crítica al capitalismo, y se hablaba más allá de lo ideológico de una realidad, que es que evidentemente la gente más multimillonaria del mundo era consciente de que en medio de una época en la cual se está produciendo más tecnología, se está avanzando a pasos agigantados, se está creando muchísima riqueza, a su vez esa riqueza está distribuida cada vez peor, o sea, cada vez se concentra en menos manos y cada vez hay más desigualdad, es decir, hay cada vez más cosas que se generan y concentradas en menos gente.
y que se hablaba de que, estas personas, las más multimillonarias de todo el mundo, ¿no? Ya estaban preparadas para irse del país o fugarse a donde tuviera que irse en caso de que pudiera existir una rebelión popular. Estoy hablando de hace un par de años que se hablaba de esta posibilidad. Y creo que mucha gente con esto de la pandemia se está empezando a alarmar un poco a estas personas que pertenecen por ahí, que tienen estas grandes riquezas y que dicen, si no empezamos a distribuir un poquito, acá la cosa se puede poner fea. Y estoy hablando del mundo en general. Entonces creo que eso también lleva a que haya una actitud solidaria, que es solidaria entre muchas comillas y que tiene que ver también con una cuestión de ser vivo y ser inteligente y decir, si no ayudamos un poco a la gente, estaríamos estimulando el caos social. Y después de tantos años en donde uno vio también como muchas veces los pobres defendían a los ricos, por ejemplo, apoyando gobiernos que gobernan para la clase alta, para que la redundancia, está bueno ver ricos que defiendan a los pobres una vez. Bueno, en ese sentido, mira, el secretario general de la ONU hizo un llamamiento humanitario global. Las Naciones Unidas piden solidaridad y un mayor apoyo económico de los países hacia los países más vulnerables en esta pandemia. Para ayudarlos a aquellos que puedan tener mayores recursos para poder combatir la pandemia. Incluso hizo un llamamiento al G20, a los integrantes del G20, para que hagan aportes y sean más solidarios con los países que en este momento tienen mayores problemas económicos, ¿no? Para poder reinsertarlos económicamente en la economía mundial. Bueno, y después de un gobierno que tuvimos durante 4 años y que defendió la clase alta, digamos, no creo que la clase alta tenga mucho problema, no creo que le falte dinero para ayudar a lo que estamos peor, digamos, acá, por lo menos acá en Argentina. O sea, acá yo no encontraría... Vamos a ver, como diría Ana... Poder se puede. En la cancha se ven los pingos, es decir, para solucionar o tratar de salir de esta situación de coronavirus, como bien decía el premio Nobel Joseph Stiglitz, y esto lo decíamos la semana pasada, hace falta la participación de los privados, hace falta la participación del Estado, y por qué no que estos multimillonarios, sea porque les conviene o sea porque han estado registrando una inusual toma de conciencia, que se unen esos esfuerzos como para tratar de ayudar en esta instancia, ¿no? Y claro, yo creo que hay que tomar una coordinación internacional para evitar el peor de los escenarios, porque a nadie le conviene una gran pobreza mundial. Coordinación internacional, me gustó mucho ese término. Claro, ahora estará preparado Bueno, hay un llamamiento, como yo te decía reciente, de las Naciones Unidas. Me gustó ese término. Y esto está bueno porque quizás esta pandemia le haga aprender al mundo que es necesaria una gran palabra: solidaridad. Ojalá sea posible. Pasando a otro temita muy corto, y te quiero dar la palabra porque vos tenías 2 temas fuertes, Ana. Quiero resaltar una cuestión que tiene que ver con la infraestructura universitaria. Nosotros siempre decimos aquí que, más allá de las palabras que utilicen los políticos de turno, vuelvo al término, perdón que sea redundante, en la cancha se ven los pingos. Yo quiero saber si realmente lo que dicen los políticos y con su palabra después lo suscriben con los hechos. Y digo esto porque en estos últimos días el presidente Alberto Fernández tuvo una demostración muy clara de la necesidad de invertir en todo lo que tiene que ver con infraestructura universitaria. Y pasó a los hechos. En esos hechos él lanzó un plan que incluirá 63 nuevas obras en 47 universidades nacionales, distribuidas en todo el país. La idea es mejorar el sistema universitario nacional, arreglar todo lo que tenga que ver con infraestructura, que ustedes saben que en los 4 años de Macri eso no se produjo, y esto demandará una inversión de casi 10.000 millones de pesos, que contará con el financiamiento internacional del Banco de Desarrollo, generando 3.500 empleos directos y 10.000 indirectos. Es una noticia cortita, pero simplemente yo la quería mencionar porque me parece un buen augurio que se destine un crédito internacional para estos fines. Pero Ana, vos tenías un par de temas muy fuertes que querías comentar. 2 temas que por el tiempo vamos a hacer cortitos. Uno que es importante y hace mucho tiempo que se está atrás de este tema, que es el proyecto que va a entrar, creo que seguramente este viernes, es el proyecto de la reforma judicial.
Alberto Fernández está terminando ya de darle los últimos toques a este proyecto, que va a entrar finalmente este viernes, como dije recién, y tiene que ver, lo único que hay que aclarar, y que el mismo presidente aclaró, que todos los jueces que en este momento estén actuando en distintas causas, tanto sea de Cristina, de Alberto, de Macri o de quien sea, va a seguir el juez natural de esta causa tratando el tema. No es que se va a decir que porque fulano, mengano, o porque este es un gobierno de turno va a apoyar, no. Los que estaban van a seguir con las causas que tenían. Lo principal que marca esta reforma es la fusión del fuero criminal y correccional federal con el fuero nacional en lo penal económico. Es decir, que los juzgados federales de Comodoro Pi dejarán de existir tal como están después de esta fusión. Y el tema es sacarle un poco con esta reforma se va a diluir un poco el poder que tenía hasta hoy, que estaba totalmente concentrado en Comodoro Pi. Como ustedes saben, estos juzgados federales de Comodoro Pi tratan las causas que tienen que ver con todo lo que sea corrupción en la política, narcotráfico. Bueno, esto va a ser un cambio sustancial en esto, justamente en estos juzgados de Comodoro Pi. Y a fusionar estos dos fueros, se crearía un nuevo fuero que se llama Penal Federal. Además, bueno, de esto el gobierno también va a incluir un proyecto, una idea que presentó el macrismo en el año 2018, que sería duplicar los juzgados federales del interior del país. Y por otro lado también se apunta a poner en marcha el código acusatorio, con lo cual el poder de los jueces disminuye, y esto va a hacer que aumente el poder de los fiscales. Bueno, así muy brevemente, porque la reforma por supuesto tiene mucho más detalles, pero va a ser importante que se apruebe este proyecto. Vamos a ver qué pasa después en las cámaras, ¿no? Sí, yo lo que quiero recordar rápidamente, haciendo una mención a esto que vos estás diciendo, que esto ya se intentó hacer en el segundo gobierno de Cristina Fernández. Tal cual, sí. Es necesario e imprescindible recordarlo, porque en ese momento, cuando se intentó hacer en todos los medios de comunicación, se titulaba, de hecho lo ha hecho también en estos días el diario opositor Clarín, el medio opositor Clarín, que no es un medio de comunicación, sino que se transformó en la palabra de la oposición, porque ya están diciendo que esto se está haciendo para que no sigan las causas de Cristina Fernández. Por eso te aclaré lo que dijo el presidente, que las causas originales siguen su juez natural. Bien, o sea, el mismo juez que la está tratando va a seguir tratándola. Bien, pero es necesario que nosotros pongamos sobre aviso a nuestros oyentes que se pueden llegar a encontrar con titulares de diarios, La Nación, Clarín y medios de comunicación como Radio Mitre, TN, Canal 13, América 2, en donde van a decir que lo que está intentando Alberto Fernández es manejar la justicia. Esto realmente es groseramente lo que siempre hacen. No son muy creativos. No, para nada, no son creativos. Volvimos al 2015. Están diciendo exactamente lo mismo, por eso pongo sobre aviso sobre ese tema, nada más. Bien, y el otro tema es que me pareció importante traerlo en este momento como una noticia, aunque sea así al pasar, porque esta causa va a seguir, todo este tema de Vicentín va a seguir, pero es importante que se terminó la investigación que había pedido el Banco Nación con respecto a que Vicentín tenía que presentar el balance famoso en octubre, nunca lo presentó, y el tema es ver por qué pidió la convocatoria de acreedores y qué pasó con los créditos que había pedido. Vicentín presentó en julio del 2019, tenía un activo por 616 millones de dólares. Y llegó a diciembre del 2019 con 41 millones de dólares. Este desfasaje, lo que no se sabe es cómo puede ser que estos activos hayan descendido tanto, aún pidiendo préstamos. No aparecen en la caja de ellos, no aparecen como cheques, no aparecen en los bancos. ¿Dónde está? 616 millones de dólares en junio, 41 millones de dólares en diciembre. Tendrá que rendir cuentas, supongo, de dónde está la plata, qué es lo que hizo, dónde se esfumó toda esa diferencia, más los créditos que pidió el Banco Nación. No figuran en ningún lado. Yo supongo que como Vicentín tenía sucursales en otros países, da que pensar que puede haber hecho alguna
fuga, ¿no es cierto? Sí, tal cual, porque lamentablemente da para pensar eso. Yo simplemente, antes de ir al corte, señalo para afianzar lo que estás diciendo, que a mí me interesa que a los privados se los respete, pero yo también, como ciudadano, tengo todo el derecho del mundo a que los 18.000 millones de pesos que le pidió al Banco Nación y no les devolvió, y que forman parte del erario público y por lo tanto de mi bolsillo, que sean devueltos. ¿No quieren que se les expropie la empresa? Estoy queriendo que esos 18.000 millones de pesos que le pidieron prestado al Banco Nación y este desfalco al que vos estás haciendo referencia vuelvan a los bolsillos de los contribuyentes. Bueno, esto se lo informaron, por supuesto, al juez que tiene la causa. Acordate de la convocatoria de acreedores, que se le vence el 30 de julio, tiene que expedirse el juez. El mismo juez que dijo que tenían que quedarse a cargo de Vicentín los directores, que no supieron que son los que crearon esto. ¿Cómo puede ser que pidieron una convocatoria de acreedores? ¿Qué pasó? Bueno, él lo va a tener que dilucidar, va a tener que investigar qué pasó, y después le pidió nuevamente el balance que no presentaron, y bueno, vamos a ver cómo se expide el 30 de julio. Esto todavía tiene mucha tela que cortar. Hay mucha tela para cortar. Vamos a nuestra primera pausa, por favor. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 6925 0386. Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331 5762 o 4331 5764. Su amor, la riqueza del pueblo del Hijo del Sol.
su tambor golpea las puertas de Tiahuanaco. Mi corazón en su dolor llama a las huestes de Tiahuanaco. Estamos escuchando La Puerta del Cosmos del gran Víctor Heredia. Bueno, un músico, un artista ya bastante conocido, ¿no? Desde los 60s hasta la actualidad se destacó más que nada por lo que fue el tratamiento de problemáticas sociales de Latinoamérica y las cuestiones de derechos humanos, ¿no? En sus letras y demás. Un artista muy famoso por mezclar el folclore con el rock, con la música de protesta, etcétera, y relacionado con artistas icónicos nacionales como Mercedes Sosa, León Gieco, o internacionales como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con quienes tuvo puntos de contacto a nivel ideológico y político en las ideas revolucionarias. Este tema que escuchamos estamos escuchando una versión orquestada de hace un par de años, pero el tema originalmente es del disco Taki Ongoy del año 1986, el cual está creado e inspirado en el movimiento indígena y su resistencia cultural ante la invasión española ya de hace varios siglos, ¿no? Maravilloso álbum doble de Víctor. Ajá. Bueno, vamos a hablar de un par de cosas que se estuvieron tratando esta semana, ¿no? Resulta que los economistas, voy a decir un par de cosas de las que ha hablado el economista Juan Enrique, que aparece mucho en los medios de comunicación, ya seguramente los oyentes lo conocerán en buena parte. Y se habla de el golpe a la industria, ¿no? Nacional, que se encontraría tan deteriorada como en el año 2002, es decir, a un nivel similar, ¿no? En esa época, lo que era la capacidad instalada, es decir, las máquinas, las herramientas, la tecnología utilizada para el trabajo, se utilizaba un 50%, ¿no? En esa época, dada la destrucción económica, la crisis económica que había en aquellos días. Y ahora, bueno, estamos un poco menos del 50%, dada la crisis económica que se viene arrastrando desde los tiempos del macrismo y agravada obviamente por la pandemia, los contagios, la cuarentena, etcétera. Y no está bueno por ir ser alarmista ni nada de eso, pero también hay que ser realista y decir un poco cómo estamos situados con toda esta cuestión económica y obviamente que va de la mano con lo sanitario, etcétera. Bueno, y se habla muchas veces de una crisis económica que sería peor o que sería comparable por lo menos a la que hubo en 1929-1930. Bueno, muchos intelectuales y economistas y demás teorizan directamente, bueno, sobre grandes cambios que se vienen. Los más extremos hablan de habría llegado el fin del capitalismo, según algunas voces, o por lo menos el capitalismo del modo en que lo conocemos. Y bueno, un cambio radical en el sistema económico a nivel global, ¿no? Recordemos, este no es un problema, no es una situación solamente que se esté dando en Argentina, sino en todas partes. O sea que te vayas al país que te vayas, va a estar complicado. Sí. Bueno, se habla de que la participación del Estado en la economía es fundamental ahora más que nunca, y el propio Fondo Monetario Internacional lo reconoce, ¿no? Que el liberalismo económico en este contexto y para lo que se viene después de la pandemia va a servir para poco y nada. Se habla, bueno, hay algunas opiniones que dicen el capitalismo está en riesgo porque en pandemia solo consumimos lo que necesitamos. No estamos derrochando ni comprando de más. El Fondo Monetario es marxista-leninista seguramente, por eso se expresa de esa manera. Se hizo K. También, sí. Se volvió K, digamos. Bueno, obviamente esta es una consecuencia de la pandemia, más el macrismo y etcétera acá en Argentina, ¿no? Pero en todos lados se le están pasando mal. Tanto los que han hecho cuarentena como los que no la han hecho. Bueno, resulta que la Organización Internacional del Trabajo hace una estimación. Esto es obviamente una estimación, nadie sabe el futuro, pero se habla de algunos datos que son para tener en cuenta y para ser responsables a la hora de salir a la calle y ser conscientes de que el hecho de que se levanten las restricciones de la cuarentena no quiere decir que podemos hacer lo que se nos canta, sino todo lo contrario, que tenemos que ser muy responsables hasta que se haya superado el tema de la pandemia, porque según esta Organización del Trabajo se habla de que un 40%
podría llegar a un 40% de los trabajadores los que se queden sin trabajo en el mundo a fin de este año, a fin del 2020, dadas las consecuencias. Esto es lo que dice el informe, ¿no? Resulta que, bueno, con respecto a lo que pasa en Argentina, bueno, en la comparación que hacíamos hace un momento entre el 2001 y ahora, antes había un 20% de desempleados, por ejemplo, en el año 2001, más o menos, 2001-2002, y actualmente estamos llegando a un 15%, si no me equivoco. O sea, hay ciertas comparaciones que se pueden hacer, ¿no? Después, hay que tener en cuenta que todo esta... Tanto lo actual, lo que estamos viviendo, como lo que se viene, se dice que es inédito, que es bastante difícil, complicado compararlo con otras cuestiones. Se habla de lo de la crisis del 30 por hablar de una cosa que fue delicada, pero es muy difícil, la verdad, predecir lo que se viene. Y se habla, bueno, de medidas como, tal como yo contaba recién, el economista Juan Enrique, que fue quien estuvo hablando de todo este tema, dijo... Bueno, medidas como el ATP, por ejemplo, o el IFE, que se están implementando acá en la Argentina, tiene mucho con lo que tiene que ver mucho con lo que es la protección de los puestos de trabajo que muchos países se están perdiendo, tiene que ver con evitar eso, y con estimular obviamente el consumo de la población, que la economía fluya, etcétera, ¿no? Bueno, después iba a decir un poco lo que ya habíamos tratado anteriormente, de cómo los ricos muchas veces... de repente quieren pagar impuestos, pero no tiene que ver no solo con una cuestión de solidaridad, sino con una cuestión de que tenemos que subsistir todos y es bueno para que el mundo salga adelante, para que el país salga adelante, y por una cuestión también de armonía social, de paz social, siempre asegurar que haya una estabilidad económica, que haya ciertas garantías, por así decir. Bueno, en Estados Unidos, que no quisieron hacer la cuarentena, se resistieron al tema de la cuarentena, y parecía que era mejor para ellos lo económico. Bueno, vamos a ver las consecuencias económicas en Estados Unidos. 30 millones de empleos perdidos en 3-4 meses en Estados Unidos sin hacer cuarentena. Para que quede claro esto, ¿no? Sí, y hasta el momento 140.000 muertos. Sí. Y bueno, decíamos el FMI, ¿no? Habla de la vitalidad de lo que son las políticas keynesianas, o que acá acá entendemos como peronismo, básicamente, que es la política de intervención económica del Estado activamente. Y bueno, obviamente que todo esto de hacer marchas de cientos o miles de personas, ya sea por Vicentín, por el nuevo orden mundial y demás cosas, que yo la verdad me parece que no es el momento para marchar para eso, más allá de que estemos de acuerdo o no con el reclamo, lo cierto es que estas aglomeraciones de gente no ayudan en lo más mínimo, entonces hay que ser un poquito responsables en este contexto. Bueno, y seguimos, porque hoy en Rafaela docentes hicieron una fiesta sin barbijos, con amontonamiento de gente. O sea, si seguimos así, la gente no es responsable, la gente no toma en serio este virus. Uh-huh. Y ese es un problema que está generalizado en todas partes del mundo. Sí. Y cierro con una cosa, diciendo esto solamente. Cuidado con el falso progreso de decir levantamos las restricciones y está todo bien. Porque resulta que si nosotros apuramos o violamos la cuarentena, después, si los casos empiezan a subir y no se pueden controlar, va a haber que volver atrás nuevamente en la cuarentena. Entonces hay que ser muy responsables, porque el hecho de que hayan quitado restricciones no quiere decir que no puedan volverse a poner en el futuro si fuera necesario. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Y con respecto a esto de que la economía tiene que fluir, bueno, por supuesto que tiene que hacerlo, pero no hay que dejar de lado el hecho de que si los infectados siguen aumentando y se va, digamos, se empieza a morir la población, digamos, o se empiezan a infectar gente en todos lados, bueno, ¿quién va a ir a trabajar o quién va a ir a consumir en ese estado? Y peor aún si se llegara a una situación de colapso de los hospitales, que es lo que muchos están advirtiendo, que tenemos que tener mucho cuidado de que eso no ocurra en Argentina. Sí, es un tema que obviamente está en el candelero cada vez más por la cantidad de infectados que se han producido en estos días, ¿no? En esta semana. Bueno, y hay también cantidad de infectados porque hay también mucha mayor cantidad de testeos. No te olvides de eso, y el testeo, que se hacen más de 500.000 testeos.
también va a traer mucho más, está trayendo mucha más cantidad de infectados. Sí, al haber más testeos por el plan detectar, es lógico que haya que se verifiquen más contagios. Pero bueno, y también es cierto, hay que apelar a la responsabilidad, como dice Sebastián, de la gente, porque es fundamental. Sí, y una pregunta, dejo flotando una pregunta y vamos al corte. Bien. Porque me parece que ya está bastante expuesto el tema. Ser responsables fundamentalmente como sociedad ante esta situación. Me quedó picando una cosa que dijiste y lo dejo para pensar. Dijiste con razón, un grupo de docentes en ¿qué provincia había sido? En Rafaela. En Rafaela. El tener una formación académica, un docente la tiene, no es garantía de ser responsable socialmente o de preocuparse por el otro, ¿no? Totalmente. No. Porque nosotros solemos decir muchas veces, qué ignorante que es esa persona y por eso comete esos errores. No se necesita solamente ser ignorante, se necesita no tener conciencia social, que es a lo que está llamando Sebastián. Claro, acordate de todos los casos que hubo entre el surfista y etcétera, toda gente de... Muchos. Sí. Así que seamos responsables. En todos los niveles. Es importante privilegiar la salud. La vida. Privilegiar la vida. Porque nadie sabe no vamos a poder ser libres, como bien decía AF. Vamos a nuestro segundo corte. Escuchando a Ximena Sariñana haciendo Vidas Paralelas, una cantante pop bastante joven, yo la recomiendo mucho. Esto es del año 2008, pertenece al disco, un álbum de ella que se llama Mediocre, donde ella mezcla lo que es el pop rock con algunos toques un poco de jazz y con un estilo también, forja un estilo también bastante personal, bastante propio. Se trata del álbum debut de esta artista mexicana, que llegó a estar nominada incluso este disco a los premios Grammy, ¿no? Bueno, vamos con las vías de comunicación. Bueno, pasamos a las vías de comunicación. Gracias, Sebas. Nuestras vías de comunicación son el WhatsApp 155-420-5517, 156-296-1711. La web de la radio, donde nos pueden escuchar en vivo, fmsignos.com.ar. En iVoox, el nombre de nuestra cuenta es Voces Disidentes FM Signos. Y en Facebook, nuestro nombre es Voces Disidentes Programa de Radio.
Y por supuesto incorporamos ahora, como les dijimos el miércoles pasado, nuestro canal de YouTube, Voces Disidentes Radio. Bueno, como siempre en este lado B vamos a dejar un poco el tema de la pandemia y las cosas políticas, y les voy a contar algo que me refirieron. Me dijeron que era real, yo no lo sé, no lo investigué, pero se los voy a contar porque me pareció un hecho muy curioso. Esto es, se trata de un muchacho de 19 años en los Estados Unidos. Entró a la prisión acusado de infiltrarse en la inteligencia de los Estados Unidos y robar muchos de los secretos del país. Por su gran astucia fue apodado el Zorro. El papá de este muchacho es un anciano que vivía solo, y bueno, y se dedicaba a plantar papas y tomates en su jardín. Y como no podía hacer el trabajo por la edad que tenía, le manda a su hijo una carta, que estaba preso por supuesto, y le dice: mi querido hijo, deseaba tanto que estuvieras conmigo para ayudarme a arar el jardín y plantar los tomates y las papas. Ahora no tengo a nadie que me ayude. Después de un tiempo, el padre recibe una carta de su hijo, y en la carta el muchacho le contesta: querido padre, por favor, no se te ocurra excavar en el jardín, porque escondí algo tan importante que no te puedo decir qué es, pero cuando salga, iré y lo haremos juntos. No pasó más de un par de horas antes de que de enviado el mensaje, y la inteligencia y el ejército estaban entrando en la casa del padre. Cavaron toda la tierra metro por metro, dieron vuelta al jardín alrededor de toda la casa, y bueno, y cuando salieron, en realidad no habían encontrado nada. Pasó nuevamente una semana, y llegó nuevamente una carta hasta la casa del padre. Y en la carta decía así: querido padre, espero que la tierra te haya sido muy bien arada por los policías. Ahora ya puedes sembrar tus tomates y tus papas. Si necesitas algo más, avísame. No puedo estar contigo, pero haré todo lo que pueda para apoyarte. Moraleja, dicen, la inteligencia es subestimada. Si usas tu mente, te asombrarás de los enormes poderes que tiene. Sí, aparte de un buen hacker, evidentemente era muy inteligente. Claro. Era muy inteligente. Le allanaron el trabajo al padre. Le facilitó el trabajo al padre. Le dieron vuelta a todo el jardín. Sí, andás a ver si es cierta, no tenemos nombre y apellido. No, pero no tengo nombre. Le decían el Zorro, lo busqué, pero no lo encontré. Pero sí, bueno. sí se sabe que hay más de un hacker que ha hackeado toda la seguridad de Estados Unidos. Sí, hay muchos que siguen siendo buscados por el FBI. Sí, ¿no? tal cual. Chicos, estamos recibiendo algunos mensajes de gente muy interesada, muy interesante, por supuesto, son nuestros oyentes, ¿cómo no? Muy interesante los temas que estamos tocando, y quiero leer algo muy piola que nos está mandando Hernán, y donde dice: es lamentable lo de los medios de comunicación. Logran que la gente de clase media salga a cacerolear en contra del impuesto a la riqueza, pidiendo que se bajen los sueldos a los políticos de turno, cuando en la época de Macri nunca lo hicieron. También salen a quejarse de la intervención a Vicentín sin preguntarse el por qué el gobierno decidió dicha intervención. En fin, termina diciendo con gran tino Hernán: los grupos hegemónicos evidentemente hacen muy bien su trabajo, si es así como se lo puede llamar a eso que hacen. Claro, porque está la idea de que los políticos sirven para robar y mentir solamente, y que los empresarios siempre producen y construyen un país mejor. Claro. Bueno, te voy a leer un mensajito que nos llegó de Olivos. Mira, me llegó a mi WhatsApp y dice: muy interesante el programa, los temas que trataron en la apertura, y dice: los ricos siempre serán más ricos. Muy bueno lo referido al COVID y al manejo de la justicia. Perfecto. Así que bueno, me gusta que me manden mensajitos. Sí, por supuesto, y porque tiene que ver con los temas que hemos tratado. Y antes de ir a este último corte, y un poco contestándole a esta gente que se deja llevar por los medios de comunicación sin analizar y sin pensar absolutamente nada. Hace 70 años, un tipo que se llamaba Enrique Santos Discépolo ya les contestaba a estos tipos que se quejan siempre de los gobiernos populares.
Por ejemplo, decía Dijépolín hace 70, 75 años, hablando de la clase media argentina que piensa que tiene que defender a los ricos. Decía, claro, ahora la flota es tuya, clase media, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, el gas, la electricidad. Pero claro, te quejas porque no hay té de Ceilán y no hay queso. Para entrar en un movimiento de recuperación como este al que estamos asistiendo, decía Discépolo, han tenido que cambiar de sitio muchas cosas, muchas ideas, algunas monumentales, otras llenas de amor o de ingenio, pero todas asombrosas. Sin embargo, vos seguís, clase media, buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha. Pero estás preocupado porque no hay té de Ceilán o porque no hay queso cuando toda la vida tomaste mate. ¿A quién se la querés contar?, decía Dijépolín. ¿A mí, que tengo esta memoria de elefante? Vamos a nuestra última pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 6925 0386. Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192. Escuchando Mozilla de Scott Weiland and the Wildabouts, un poco difícil de pronunciar.
este tema del año 2015, del único álbum que tuvo la banda, con este sonido de rock retro, que de hecho suena incluso como si uno lo estuviera escuchando en esas radios viejas, ¿no? Bueno, un grupo que no continuó porque lamentablemente su líder, gran ícono de la música grunge y el hard rock, ¿no? De bandas que estuvo en bandas como Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, etcétera, fue encontrado fallecido en el micro donde viajaba la banda, la época en que estaban presentando este disco, ¿no? Solamente por eso después no continuaron. Bueno, una gran pérdida, la verdad, un ícono de la música rock. Bien, vamos a un último tema. Vamos a cortar un poco a ver, perdón. Algunas cosas traías vos, ¿no? Sí, te le iba a decir que vamos a recordar algunas cosas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos curiosidades? Vamos a cortar un poco con dos curiosidades medio... para ver qué piensan. ¿Ustedes saben, tienen gato ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene gato? ¿Gato? No, yo no. Ya tuvimos 4 años un gato. Bueno, ustedes saben que el hocico del gato, de los gatos... tiene que ver, es como si fueran las huellas dactilares del ser humano. Cada hocico, cada naricita de los gatos es única e irrepetible. Son como las huellas dactilares en el humano. Ah, mira vos, interesante, nunca lo supe. No, yo tampoco, por eso solamente los gatos. Sí, solamente los gatos. Y después, bueno, otra cosa que me recuerda a una persona que conozco, que dice en Japón, quedarse dormido en público es muy bien visto, porque se pueden quedar dormido en el metro, en el trabajo o incluso en la escuela. No es mal visto, sino que todo lo contrario, porque es sinónimo de quien ha trabajado muy duro, y utilizan este hecho en términos se denomina con un término japonés que se llama inemuri, o sea, es aquel como que trabajó tan duro que necesita esa recompensa de dormir un rato. Por supuesto no es una siesta como la suya, que deben ser como 2 o 3 horas. Eso explica todo. Claro. Yo cuando estuve en Japón, con razón los japoneses me llevaban muy bien conmigo, claro, me hacían firmar autógrafos y porque me veían una persona muy trabajadora. Claro, debe ser eso. Debe ser por eso. Evidentemente usted trajo esta alegoría o esta curiosidad. No se crea que fue por usted, no. ¿Tiene alguna más ahí? No, tengo después una frase... la frase de final, déjemela para el final. ¿Tiene alguna otra curiosidad? No, a ver qué tiene usted. No, porque yo le voy a preguntar. ¿Alguna curiosidad? Yo le voy a preguntar a ustedes, para dejar picando esto en estos 2-3 minutos que nos quedan. Vieron que cuando hay gobiernos populares salen los medios de comunicación a decir hay que bajarle el sueldo a los políticos, o sea, desprestigian a los políticos en forma permanente y dicen, esto lo escuché toda mi vida, que los empresarios harían un muy buen gobierno porque por algo son empresarios exitosos que tienen empresas con grandes ganancias y demás. Pero no fue bien con el gobierno del empresario. Eso no fue así. No fue bien, entre el 2015 y el 2019. Mire cómo estamos. El famoso tema, como ya tienen plata, no van a robar, no se cumplió eso. ¿O ustedes piensan que sí? No, ni tampoco como decir, bueno, un empresario si dirige bien una empresa o dirige bien un país. No tiene... No pasó. Es que en realidad justamente si existe el Estado es para hacer lo que no hace el empresariado, no para que son cosas, digamos, en gran parte hasta contradictorias. No tendrían justamente que mezclarse. Claro, es decir, ¿cuál es la función de un empresario? Un empresario busca rentabilidad en su empresa. ¿Eso es lícito? Sí, por supuesto que es lícito, es necesario. Brinda la posibilidad de que la gente tenga su empleo. Si tiene responsabilidad social, ese empresario es el empresario top, digamos. Ahora, si ese empresario piensa que por ser empresario puede llevar bien un gobierno como presidente de la nación, como ha sucedido, la verdad que son cosas distintas. Son cosas distintas, porque no busca el bien común el empresario, si no, no sería empresario. Tuvieron la posibilidad de demostrar que sí y la arruinaron. Tuvieron la posibilidad. Está muy bueno lo que decís, porque siempre quedaba la idea, bueno, vamos a ver qué pasa cuando un empresario venga, pero tuvieron la posibilidad de todo lo contrario, seguir participando, hermano. Un empresario que hace, genera puestos de trabajo, y perdió tuvieron la posibilidad de terminar con el peronismo y con el kirchnerismo y los hicieron volver juntos. Claro. Bien, yo quería señalar... los hizo volver fortificados. Yo quería señalar esto porque ya nos estamos yendo, pero como demoliendo un mito. Los empresarios pueden ser excelentes en sus empresas, pueden dar muchas ganancias, pueden ser maravillosos empresarios,
pero el Estado, amigos, dirigir, sentarse en el sillón presidencial, embalcarse 50 y pensar en el bienestar de la mayoría de la población es otra cosa. Bueno, vamos a estar cerrando ya esta emisión de este miércoles. Y ahí está, la frase que les voy a contar sale de una película que se llama, no sé si la vieron, Cast Away, que es un hombre que se queda 4 años varado en una isla y cuando está por volver a su casa, cuando está por salir ya y volver, emprender el camino de regreso, la frase la dice Chuck Nolan, que es el actor que protagoniza esta película, y dice: sé lo que tengo que hacer ahora, tengo que seguir respirando, porque mañana saldrá el sol y quién sabe lo que la marea puede traer. Así mire usted. Esto tiene que ver con la salida que nosotros tenemos de la pandemia, ¿no es cierto? Ahí me pareció justamente aplicada. Así que bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes y que tengan una excelente semana hasta el próximo miércoles. Bueno, cerramos acá. Gracias a todos y buena semana. Buenas noches, Argentina. Un gran abrazo para todos en donde quiera que estés.